Y en este día yo quería compartir acerca de lo que pasó una semana antes, digamos, cuando el Señor Jesús fue crucificado. Y vamos a abrir y vamos a usar los evangelios porque es un relato que voy a compartir con ustedes que está en los 4 evangelios. No todos están así, pero este sí. Y es la entrada triunfal a Jerusalén. También llamado el Domingo de Ramos, Semana de Pasión de Cristo, el domingo antes de su crucifixión. O sea, una semana antes de que el Señor fuera crucificado. Así que vamos a iniciar en Marcos, capítulo 11. Es corta la lectura, pero vamos a aprovechar, así que deje su dedito por ahí una marquita, porque vamos a ir y volver con Marcos, Juan y Mateo y algo de Lucas. Bueno, Marcos 11, vamos a leer 1. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Ahí hacemos una pausa. Este momento dice, quizás en su Biblia también lo dice, la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Hasta ese momento el ministerio de Jesús él no lo hacía con mucha popularidad el Señor. Si bien era conocido, pero él siempre buscaba alejarse de todas las multitudes. Una vez que hablaba o hacía el milagro, la señal, él se apartaba con sus discípulos. Cuando hacía una sanidad a alguien le decía que no dijera nada, que se callara, que lo guardara y que diera gracia, ¿verdad? O que fuera al templo a agradecer. Pero todavía no era el momento de esa manifestación que tenía que hacer él. Él estaba cumpliendo su tiempo. Entonces su ministerio se desarrollaba en Galilea, a sus alrededores, pero ahora se preparaba para ir a Jerusalén. Jerusalén, el centro del imperio, ¿no es cierto?, donde estaban también los romanos, porque ellos habían tomado, pero ahí era el centro de la ciudad del judaísmo también, donde se encontraba algo muy importante que era el templo. Y por supuesto también estaban las máximas autoridades religiosas de Israel, un lugar importante. Y el Señor sabía lo que significaba ir allí. Era el inicio de su carrera final en su ministerio. Entonces el Señor guardó silencio, guardaba, ¿no es cierto?, el no estar entre tanta multitud, no permitía, porque hubo una vez que la gente al ver los milagros que hacía ya querían hacerlo rey. Entonces él se marchaba porque no era el momento. Y acá dice que, es asombroso el Señor, porque no hay detalle dejado al azar. Todo estaba estipulado, todo estaba marcado, designado por el Señor. No era que el Señor decía: a ver, ¿cómo voy a entrar a Jerusalén? A ver qué puedo hacer. No, ya estaba todo planificado, todo en detalle. Dice que él envió allí a ese lugar a buscar un pollino que es un asno joven, ¿sí? Un asno joven. Y tiene un detalle esto también, porque nada es como algo sencillo en la palabra, todo tiene algo hermoso y trasfondo que muestra la grandeza de nuestro Dios. Dice que era un asno joven, dice, y acá la palabra dice que ningún hombre ha montado.
¿Y esto qué significaba? Los que saben sobre estos animales dicen que al ser joven y no domesticado eran bastante salvajes. Si estos animales no se les tomaba un tiempo para enseñarles para hacer lo que lleven cargas, eran un poco salvajes, ariscos, ¿sí? No se dejaban montar así nomás. Y este era joven y nunca nadie lo había montado. Y también tiene un trasfondo a nivel espiritual, porque dice que antes, para los judíos, un animal que no había sido montado era para ser consagrado, ¿sí? Iba a ser consagrado para algo específico. Y este pollino iba a ser consagrado para llevar un sacrificio. No iba a ser él, sino el que lo iba a montar. Y dice que cuando lo llevaron al pollino, le pusieron mantos, porque ni siquiera una silla de montar tuvo Jesús, solo mantos. Y él lo montó. Y en ningún momento dice que el pollino pataleó, nada, obediente. La creación conoce a su creador. Dios poderoso, soberano, aún de los animales, porque Él los creó. Él reconoció, tranquilo, dejó que el Señor lo montara. Y continuamos la lectura. Dice el versículo 8 de Marcos 11. Bueno, también otro detalle es que las personas que eran dueñas del pollino, antes de la lectura, ellos cuando le dijeron el Señor lo necesita, ellos sabían a quién se refería. Así que mira ese detalle, no dieron la explicación los discípulos, solo dijeron el Señor lo necesita. Entonces ellos permitieron. Dice que fue tomado prestado, no es que le regalaron a Jesús. Y pensaba, ¿no? Porque esto también, por ejemplo, lo dice Mateo 21, 5. Como les decía, ya estaba escrito todo. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta es la profecía de Zacarías 9:9, que fue hecha 500 años antes de que esto pasara. Todo estaba escrito y designado. Nada fue así aleatoriamente, sin querer, que surgió en el momento. No, estaba todo designado. Y como le decía, fue prestado ese pollino. El Señor lo necesitaba y después seguramente de usarlo se lo iban a devolver. Y esta es la humildad de nuestro Señor, que siendo el Rey, el soberano, el dueño, el creador de todas las cosas, leía estas expresiones que decía que Él tomó prestado desde su nacimiento un pesebre. Prestado, no nació en un castillo, en algo suyo, un pobre pesebre y prestado. Un pollino prestado para entrar en su entrada triunfal. Después pidió prestado un aposento alto, donde estipuló la Santa Cena. Y también la tumba donde fue sepultado fue prestada. Aunque Él era el Rey y el Señor del universo y de toda creación, Él se humilló. Por eso cuando Él se humilló a lo sumo, se humilló tanto que nada lo tomó como suyo, lo tomó prestado. Pudiendo Él decir, bueno, me lo traen porque es mío y punto. Esto es mío, no. Tomó prestado el Señor. Ese es nuestro Dios soberano, grande y poderoso. Bien, volvemos a Marcos 11:8. El Señor ya iba montado en su pollino y dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y dice acá,
que muchos cortaban y también muchos tendían mantos, dice muchos. Pero fíjese que en Juan, vamos a ir a Juan 12:12. Juan 12:12 dice, es del mismo relato, pero es como que cada evangelio amplía y nos da una visión más amplia. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Grandes multitudes que habían venido porque era una fecha importante. Estaba cercana a la Pascua, la fiesta que celebraban ellos por la liberación de Egipto. Entonces hacían peregrinación al templo. Entonces había muchos. Mateos 21:8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mucha gente, había una multitud, no eran 3, 4, no eran los 12 discípulos, era multitud, mucha gente que venía de a la fiesta, ¿no es cierto? Peregrinar a la fiesta de las Pascuas. Y dice, tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de palmera, dice Juan. Y los mantos significa, ¿no es cierto?, que tiraban parte de ellos y sacaban lo que les cubría para ponerle en el camino al Señor, que era una práctica antigua de dar un reconocimiento de honor, porque eso era la dignidad, la vestimenta del hombre de esa época era la dignidad, ¿no es cierto? Entonces ellos tiraban eso delante de donde iba el Señor con su pollino para rendirle honor, homenaje, porque había venido el Rey. Hosana decían. Y las ramas de palmera, algunos dicen árboles, otros palmera, algunas sí las ponían en el piso, pero otras las batían. ¿Por qué? Porque ya eso simbolizaba que venía el Mesías. Ya era una práctica, una costumbre que tenían cuando se acercaba un rey para darle honor. Simbolizaba también gozo y paz. Abanicar las palmeras, las hojas de palmera, cuando pasaba Jesús en su pollino. Entonces, y Hosana, ¿vieron? Hosana, Hosana gritaban. Y esto se traduce también como, sálvanos ahora, danos salvación ahora. Es una exclamación que se utilizaba para alabar. Y vamos a ver Salmo 118. ...118, 25 y 26 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y este bendito el que viene en el nombre de Jehová hace referencia al Mesías. Entonces, ellos sabían aclamar alabanza. Sabían que esa expresión hosana era sálvanos ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que Israel estaba bajo un régimen de un imperio romano que no era del lugar, y ellos querían ser librados, ¿sí? Ya basta de esa opresión de esta gente. Entonces pensaron que ahora sí había venido el nuevo rey. Pensaban que Jesús iba a establecer su reino, porque ellos sabían que Jesús descendía del linaje de David. Por eso dice acá, bendito el reino de nuestro padre David que viene, dice Marcos 11:10. Bendito, dice, de nuestro padre David. Ellos pensaban que Jesús iba a establecer su trono y traer liberación de los romanos, de los enemigos.
Pero no todos estaban contentas con esta entrada del Señor, aclamada por una multitud, por delante y por detrás. Lo seguían todos. En Lucas 19:39, como siempre ellos mirando, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía este nuevo reino. Ellos no querían aceptar a Jesús. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Siempre había alguien en contra ahí. Aunque en esa multitud, por ejemplo, acá en Lucas dice el versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En esa multitud estaban sus 12 discípulos y había otros discípulos que habían seguido a Jesús durante su trayectoria, ¿verdad? Que gente que lo seguía para escuchar su palabra. Había gente también que no entendía quién era Jesús, que estaba ahí, pero como estaba ahí, estaban todos cantando, se acoplaron, vieron que cuando todos canten, bueno, hay gozo, alegría y bueno, vamos para allá a ver qué pasa en la fiesta. Pensando que quizás sí ese rey traería libertad, pero sin saber quién era. Por las dudas vamos. Había una mezcla ahí porque venían de muchos lados. Esta multitud aclamaba, pero ellos tenían la visión en un rey terrenal, en un reino de libertad de ese ejército que iba a ir contra los romanos. Pero Jesús, volvemos a Marcos 11:11, al entrar, dice: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Él entró a Jerusalén, pero no fue al palacio, a donde estaba el rey. Él fue a su palacio, al templo, porque esa era su casa y su trono. Vimos que en la historia de Israel, desde que ellos habían sido librados de Egipto, Dios moraba en medio de ellos, en el tabernáculo y luego en el templo. Esa era la morada del Señor, ese era su trono, ahí Él gobernaba desde allí. Por eso Jesús fue al templo, no fue al palacio. Pero Jesús también, acá Marcos dice que solo dice: y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Pero Lucas dice que en Lucas 19:41, que cuando él llegó y miró la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto ocurrió alrededor de 70 años después, cuando vino Tito y primero sitió y luego destruyó todo Jerusalén. Se cumplió porque no conocieron el tiempo de su visitación. El Señor lloró en ese momento porque Él sabía lo que iba a venir. Se compadeció, pero tenía que continuar el Señor. Y vemos acá que Jesús, montado en su pollino, entró como un rey victorioso, porque recibió la gloria y le gritaban: Hosana, viva el Rey, bendito el que viene.
como era costumbre, aclamar, ¿no es cierto?, cuando alguien entraba. Y las calles de Jerusalén fueron abiertas. Los romanos no hicieron nada, porque en realidad ellos miraban de lejos porque ¿qué era un pollino y alguien encima? Cuando ellos estaban acostumbrados a cuando venían de grandes triunfos entrar en carruajes dorados con caballos llenos de oficial, esto era nada para ellos. Entonces ni intervinieron, pero el pueblo pensó que era libertador. El Señor no vino a un palacio temporal, porque el palacio donde hay un rey, el rey muere y viene otro, y viene otro. Es algo temporal, sino a un palacio espiritual, al templo, a lo más importante, porque sabemos que su reino es espiritual. Y él recibió la alabanza y adoración cuando le cantaban, por eso no le importó lo que dijeron los fariseos. ¿Por qué? Porque él se merece la alabanza y adoración, el ser reconocido. Él es el rey. Él no estaba robando el título a nadie. Él era el rey. Merecía el reconocimiento, merecía la ovación, merecía. A él le pertenecía y le sigue perteneciendo. Y en ese momento Jesús entra como rey abiertamente a Jerusalén, se manifiesta como rey ya, porque va a tomar su camino. Era el Mesías que habían estado esperando, no el que querían, pero era el que estaban esperando. Él se manifiesta y con esa entrada como rey y como Mesías. Y como le decías, la gente no lo ovacionaba porque iba a ser su Salvador. Todavía no sabían que él iba a ser el Salvador de sus pecados, sino pensaban que era un Salvador que lo iba a salvar en forma política y social, no espiritual. Ellos querían rebelión, pero Jesús no vino a hacer esa rebelión. Porque los libertadores humanos son temporales. Del linaje de David, decían ellos, se acordaban de David. David sí fue un gran guerrero que trajo libertad y paz a su pueblo, pero se olvidaron de que él tenía victorias porque el Señor estaba con él y que esa paz que él trajo a su pueblo fue temporal, porque una vez que murió David, comenzó a reinar uno de sus hijos, pero después se alejó de Dios y se acabó la paz. Terminó la paz y uno fue peor que el otro, así que vivían en guerra, vivían sitiados, vivían en problemas. Ya no hubo la paz que hubo cuando estuvo David, pero no era eso lo que venía al Señor. Por eso cuando vieron que Jesús no cumplió esa expectativa de libertador, ¿qué hicieron? La muchedumbre que cantaba Hosana, bendito, en una semana, en unos días después, comenzaron a gritar, crucificadle, crucificadle. Se olvidaron de la entrada de Jesús. El Hosana, el bendito, cambió por crucificadle. Marcos 15:13. Cuando estuvo en el juicio el Señor, Marcos 15:13 dice, y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato le decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Hasta Pilato no quería que crucifiquen al Señor. Pero el pueblo que decía, crucificadle, no cumplió con sus expectativas, entonces no era el rey que ellos esperaban. Fue rechazado y abandonado por todos.
Pero mirando esto, Jesucristo es rey, ¿no es cierto? Sabemos que es rey, pero Él vino a conquistar no con fuerza, sino como vimos, con humildad, con misericordia, con sacrificio de su propia vida. Esa era la conquista de este rey, no como los conquistadores humanos que con ejércitos y fuerza, no, con poder. Él vino con humildad. ¿Y qué humildad? En todo mostró humildad el Señor, en todo, de principio a fin. Y lo que le importa conquistar a nuestro Señor, decía un comentarista, no son naciones, sino nuestros corazones y mentes. Corazones y mentes. Su mensaje es paz con Dios, paz con Dios. Y no es una paz temporal, sino una paz eterna. Para los judíos en esa época, los enemigos acérrimos que tenían eran los romanos. Eran sus enemigos, pero el enemigo verdadero con el que venía el Señor Jesús a luchar y a derrotar era el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Por eso este rey verdadero se humilló de tal forma que se hizo siervo, se sometió al castigo que nosotros merecíamos, la muerte. Por eso Él fue a la cruz. Pero sabemos que Él atravesó esa muerte, murió, pero también resucitó. Porque su reino no es de este mundo, dijo Él. Su reino no es de este mundo. Apocalipsis 19. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí sí el Señor ya viene en caballo blanco como rey. Dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nunca dejó de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, solo que tuvo que humillarse por amor a nosotros, por ustedes y por mí. Él se hizo pobre, como decía el hermano en 2 Corintios, está lo que justo decía el hermano Daniel. 2 Corintios 8. Ocho, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se tuvo que hacer pobre, humilde a lo sumo, por amor a nosotros, para que podamos ser enriquecidos con su vida, con su favor, con su perdón. Y esta entrada triunfal, bueno, creo que hoy somos todos de la casa. Podemos preguntarnos o ratificar, decir, sí, el Señor ha hecho su entrada triunfal en nuestra vida. Ha entrado como Rey y Señor en nuestras vidas. Nosotros, a diferencia de esos que gritaban Hosana y después decían crucifíquele, nosotros estamos con lo que solo podemos decir Hosana. Hosana, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el bendito. Tú eres el que ya nos salvó. Por eso podemos decir Hosana, porque Él ya trajo salvación a nuestras vidas. Por eso, y si Él es Rey en nosotros, hermanos, Él es Rey y Señor, como dice Apocalipsis. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
está en nuestra vida, entonces tiene que reinar. Tiene que ser el Señor. Como decía el hermano, a veces no dimensionamos su grandeza, pero a veces tampoco nos acordamos bien que Él es el Rey de Reyes y un Rey que merece honra, honor, sometimiento. Como cantábamos, nos postramos a ti, Señor. No solo físicamente, nuestra mente, nuestro corazón, postrarnos al Señor, porque Él es Rey, es nuestro Salvador. Él hizo todo por usted y por mí, pero no debemos olvidar que Él es Rey. La gente ahí se olvidó rápidamente de que Él era el Rey y dijo: crucifíquenlo, porque no cumplió sus expectativas. Usted y yo no debemos vivir de expectativas humanas, sino mirando al Señor. ¿Qué tiene el Señor? Él no deja de ser Rey, de señorear sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias. No importa lo que pensemos, lo que vivamos del camino del Señor. Él no deja de ser Rey, hermanos. Y en este tiempo es importante afirmar esa verdad en nuestras vidas, porque el ambiente que está en este mundo nos dice que estamos dependiendo de políticas, que dependemos de gobiernos, de que dependemos hasta de inteligencia artificial, pero Dios es Rey sobre todos ellos y sobre nuestras vidas. Entonces Él se merece reconocimiento, sometimiento por amor, no una forma obligada así de mala gana y bueno, porque me salvó, está bien. No, por amor. Él nos amó, Él merece que nos postremos delante de Él, que nos sometamos a su voluntad, es decir, a su palabra, porque cada vez va a ser más fuerte las voces del mundo que van a querer callar la palabra del Señor. Van a decir: esto es mentira. No, no es tan así, porque se diluye, porque dice que muchos se enfriarán, habrá muchos falsos. Juan hablaba de los anticristos y esos anticristos eran los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros, hermanos, y ahora con las redes es mucho más fácil que lleguen. Entonces tenemos que estar plantados en la verdad, sometidos a nuestro Rey por amor, por sumisión, en rendición, nuestro corazón, nuestra voluntad. Él se merece, a Él le pertenece. La pastora decía: nosotros que somos barros, tenemos un tesoro y somos su tesoro, pero Él también es nuestro Rey. Él es grande y poderoso y Él es digno de toda adoración, y la adoración que Él espera es nuestra obediencia, nuestra fe, nuestro compromiso verdadero con Él, con su obra, con su palabra. Que nos estimulemos unos a otros a las buenas obras, como dice su palabra. Él se merece honor y gloria. Y quiero invitarles, hermanos, a orar. Y creo que, no sé, el hermano, estábamos pensando el mismo sentir. Una oración no pidiendo, después pedimos en el grupo, sino una oración de agradecimiento, de reconocimiento. Esta multitud dice que con gozo, con alegría, gritaba Hosana, porque el Rey venía. Nosotros tenemos al Rey. Entonces tenemos que levantar nuestras voces y adorarle, reconocerle, engrandecerle, porque Él ha hecho maravillas, es maravilloso. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres grande. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú gobiernas,
Tuyo es el trono, tuyo es el dominio, Señor. No hay nada fuera de tu alcance. Solo tú puedes hacer maravillas. Tú eres grande, Señor. Tu poder no se ha cortado, Señor amado. Tú reinas con poder. Levante su voz, hermano. Dele palabras de reconocimiento a su Rey. Dele honor y gloria porque se merece, porque le pertenece. Tú eres digno, Señor, de reconocimiento. Dios maravilloso. Oh, Señor, tú extiendes los cielos. Tú estás en los cielos, en la tierra, en cada rincón. Todo es tuyo, Señor. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en este día. Nos rendimos, Señor amado, delante de tu presencia. Porque solo tú eres Rey. Tú eres Rey y gobiernas en nuestras vidas, Señor. Tuyo es el trono, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Nadie puede contigo, Señor. Tuya es la victoria. Tuya es la victoria, Señor. No hay pecado, no hay muerte, Señor. Hay vida en ti, vida en abundancia, porque tú reinas. Tú lo dijiste y tú cumpliste, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Nos rendimos a ti, Señor amado. Nos rendimos, Señor. Oh, poderoso Dios. En este día, Señor, nuestro corazón se postra delante de ti. Te reconocemos, Señor, una vez más. Quizás estuvimos alejados, Señor, queriendo ocupar el trono que es solo tuyo en nuestros corazones, pero en este día, Señor, toma tu lugar, Señor. Entrónate, Señor, en medio de tu pueblo, en cada vida, Señor. Haz tu voluntad perfecta, Señor. Bendito es tu nombre, oh Dios, Dios de gloria, Dios maravilloso. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno y maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y Él sigue obrando nuestras vidas, hermanos. No teman, no nos cansemos. Él está obrando su perfecto plan y se va a seguir revelando a nuestras vidas con gracia y amor.